Ley de la navegación. Cualquiera puede manejar un barco, pero se requiere de un líder para trazar su ruta. Esto es básicamente lo que nos explica la ley de la navegación. El autor John Maxwell utiliza en su libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo un ejemplo para ilustrar esta ley. Es la historia de Roald Amundsen y de Robert Scott, dos expedicionistas que trazaron o diseñaron este proyecto de ir al Polo Sur. Los dos tenían experiencia previa para este tipo de excursiones. Amundsen, básicamente, él entendía y él hizo una preparación previa a la expedición y dedujo que necesitaba trineos, los trineos debían ser tirados por perros. Él hizo una labor bien específica para tener todos los requerimientos que su equipo necesitaba, toda la parte, todo lo que necesitaban, incluyendo desde las gafas especiales que necesitaban ponerse, el tipo de ropa, todo ese tipo de cosas la tuvo en cuenta. También, de la misma manera como estaba haciendo ese plan de preparación, logró ver la manera para poder colocar comida y agua en ciertos lugares del recorrido, o sea, para que no tuvieran que llevar ellos, cargar toda la comida y todas las provisiones durante todo el trayecto. A diferencia, Robert Scott decidió que en vez de tener trineos tirados por perros, en ese entonces acababan de crear los trineos mecánicos y decidió que era mejor idea tener trineos con tracción mecánica. De igual manera llevaron ponis porque consideraban que los ponis podían soportar más carga que los mismos perros. El resultado fue que no solamente sin haber entrado mucho en el camino hacia la excursión, sino simplemente a muy pocos días de haber partido en ese destino, Scott tuvo que sacrificar a todos los ponis. Todos los ponis se iban congelando porque no soportaron las altas temperaturas. Las bajas temperaturas. Los trineos mecánicos de igual manera no funcionaron. Cuando las temperaturas comenzaron a bajar, las máquinas se congelaron y no pudieron continuar. El resultado fue que el equipo de Scott tuvo que cargar no solamente con los trineos, sino cargar con toda la provisión que ellos llevaban. Cuando lograron llegar finalmente a su lugar en el Polo Sur, a su destino final, Amundsen ya había llegado un mes atrás. Ellos encontraron la bandera y todo las pruebas de que Amundsen ya había estado allí, y ellos llegaron un mes más tarde. En el regreso, lamentablemente, y la historia es trágica, pero sirve para ilustrar esta ley, el equipo de Scott falleció todo. Ninguno logró llegar con vida de regreso. Se quedaron en el camino. Se sabe la historia, se conoce la historia porque todos llevaban un diario. Ellos tenían un diario y se encontró el diario posteriormente y se conoce la historia por esa razón. ¿Qué sucedió? Los dos expedicionistas tenían experiencia previa. Los dos habían estado en el Polo Norte. Scott, por su lado, un militar, una persona con mucho coraje, con mucha valentía, pero lamentablemente no hizo una preparación adecuada para este viaje. El resultado, como vimos, fue fatal. Por el otro lado, Amundsen hizo una preparación más clara, más específica. Cuenta la historia que estuvo incluso con los nativos canadienses por un periodo de tiempo suficiente para aprender qué tipo de ropa utilizaban, qué tipo de gafas especiales utilizaban para poder soportar esos rayos de sol en el Polo Norte, en el Polo Sur, ¿cierto? Entonces, la ley de la navegación nos habla de la preparación. La preparación es esencial como navegantes. Si queremos desarrollar esta habilidad, esta ley de liderazgo, la clave es la preparación. Entre más preparado estés, más confianza y seguridad vas a transmitir a tu gente. Para navegar se requiere visión. Todo navegante, todo líder que maneja la ley de la navegación sabe que debe tener una visión clara.
¿Qué es tener una visión clara? Es saber a dónde va, es tener un norte, un objetivo determinado, identificado e ir caminando en esa dirección. Para navegar se requiere entender el futuro. Un navegante, un líder que trabaja la ley de la navegación debe entender el futuro, debe tener esa capacidad de ver más allá. ¿Qué es lo que viene adelante? De intuir qué es lo que viene más adelante. Para navegar se requiere también interpretar el pasado exactamente. Por eso hablábamos en la ley anterior, en una de las leyes anteriores hablábamos de las experiencias pasadas evaluadas. Son muy importantes. Por eso es que es importante. Yo soy fiel creyente del valor que tienen las evaluaciones, los estudios que hace uno, estudios de mercado, ese tipo de análisis, hacer análisis después de cualquier proyecto. Yo he tratado, sobre todo en los últimos proyectos en los que estoy involucrado, una vez terminamos un proyecto, hayamos tenido éxito o con desaciertos o con aciertos, de la misma manera, hacer una evaluación. Vamos detalle por detalle, tratamos de buscar, de hacer como un mapa, desde la parte logística hasta la parte interna nuestra también. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuáles fueron los logros y por qué hubo logros? Y si hubo desaciertos, ¿por qué hubo desaciertos? Tratamos de ubicar no solamente las personas responsables por los logros y los desaciertos, solamente con el propósito de evaluar, de corregir, no con el propósito de encontrar un culpable cuando algo sale mal, que es lo que hacemos en nuestra parte humana, sino es simplemente con la intención de cómo se puede corregir algo, ¿cierto? Ese es el trabajo de un líder que conoce la ley de la navegación. Los navegantes se benefician de las experiencias pasadas. ¿Cómo tomas tú las experiencias pasadas? ¿Eres el tipo de persona de pronto que ante una experiencia pasada simplemente la quiere olvidar? Simplemente prefiere dejarla como en el pasado, como decir, la dejo atrás, no quiero saber nada más de esa experiencia, no me hablen de esa experiencia, no quiero ni siquiera pensar en eso que pasó, tal vez porque fue algo traumático, no sé, fue algo que causó dolor, no sé. O eres el tipo de personas que esa experiencia pasada te detuvo y se convirtió en un obstáculo para tu avance y dejaste de crecer el día que sucedió algo. O eres tal vez el tipo de personas que utiliza las experiencias pasadas, las evalúa para poder continuar adelante, encontrar los aciertos para ver cómo se hizo, para continuar adelante, encontrar los desaciertos, para corregir y seguir adelante. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Con cuál te identificas? Los navegantes también examinan las condiciones antes de contraer compromisos. Esto es algo muy importante, porque como líderes tendemos muchas veces con una buena intención a comprometernos a hacer algo. Y algunas veces no hemos analizado, no hemos examinado las condiciones. Y cuando queremos queremos cumplir a lo que nos comprometimos, no lo podemos hacer, porque no tuvimos en cuenta ciertos factores que no nos permiten hacerlo. Esto es algo muy crucial cuando somos líderes en toda organización. Entonces, antes de contraer un compromiso, mi recomendación es analicemos todas las variables posibles, hagamos un análisis idealmente lo más profundo que se pueda para poder decir sí, me puedo comprometer a esto y vamos a hacer esto. Porque una vez que te comprometes con tu gente, con las personas a las cuales tú influencias, ellos van a depender de lo que tú les dijiste y van a recordarlo. Y si no cumplimos nuestra palabra como líderes, vamos a perder credibilidad con ellos. Vamos a afectar, nuestra influencia se va a ver afectada sobre ellos. Los navegantes escuchan lo que otros dicen. ¿Eres tú el tipo de personas que escucha lo que tu gente te dice? ¿O eres el tipo de persona que tal vez prefiere cubrirse los oídos y no escuchar? O simplemente consideras, puede ser el caso, que no necesitas escuchar a nadie. Un buen líder que conoce la ley de la navegación entiende que es necesario escuchar a las personas a su alrededor.
No solamente es escucharlas, sino tener en cuenta lo que ellos dicen. A veces, y ahí de la opinión de muchas personas, de la gente que conoce, no solamente que lo conoce a uno, sino que conoce la situación completa, se pueden encontrar buenas ideas, se pueden encontrar buenas conclusiones, incluso para tomar decisiones. Entonces, ¿eres de los que escucha a la gente que está alrededor tuyo? Es importante que hagas esa reflexión. Los navegantes llegan primero al lugar donde quieren llegar en su mente. Un navegante no solamente tiene la visión, es como tener ese sueño, sino que en su mente ya han llegado allí. Ya saben qué es lo que necesitan hacer, el equipo que se necesita, las acciones que se deben tomar, primero mentalmente para poderlas poner en práctica y llevarlas allí. El líder debe trazar la ruta, ser orientado en procesos y planear con anticipación. Todo esto hace parte de la ley de la navegación. ¿Cómo podemos planear con anticipación? Primero, podemos determinar o predeterminar un curso de acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es algo que podemos hacer, que debemos hacer idealmente con aquellas personas que hacen parte de nuestro círculo de influencia. Esas personas importantes que están con nosotros o deben estar cerca de nosotros en la toma de decisiones. Otros líderes que deben ser parte de nuestro equipo. Preparar metas, debemos saber el objetivo, hacia dónde nos vamos a dirigir, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo a cumplir. Debemos ajustar prioridades. Vamos a hablar de las prioridades más adelante también, pero en términos generales, todos enfrentamos cuando hacemos un plan, cualquier tipo de planeación, tenemos que determinar las prioridades que vamos a seguir y darles un orden de importancia. Notifica al personal clave. Toda persona que esté involucrada en una decisión debe saber con anticipación cuando tomes una decisión como líder. Lo sé por experiencia, lo hice de una manera equivocada en años atrás. Y el resultado no fue positivo. Aún teniendo una buena intención de hacer un cambio que era de beneficio para la organización, de beneficio para el personal de la organización, el no notificarlo en el momento oportuno creaba un malestar con las personas, porque simplemente era el grupo de líderes o de directores o de quienes dirigían la organización, tomábamos una decisión y no informábamos al personal clave. Cuando se enteraban, ya las cosas estaban pasando o era previo, un día antes de que iba a hacerse efectivo algún cambio, cosas así. Eso crea un malestar en las personas y es simplemente comunicación. Debemos comunicarlo de una manera efectiva y en un tiempo correcto. Dar cierto tiempo para la aceptación. También debemos entender que no todas las personas, no toda la gente que está alrededor tuyo va a recibir las ideas o los cambios o las instrucciones o sugerencias de la misma manera. Todos somos humanos, todos tenemos diferentes personalidades, temperamentos, actuamos de maneras diferentes, entonces debemos ser conscientes de eso. Cuando presentemos una idea o el proyecto como tal, lo que vamos a desarrollar como equipo, debemos dar un tiempo para que la gente lo asimile, lo digiera y en ese momento tomar el siguiente paso. En ese caso tomamos la acción, una vez les hemos dado ese tiempo para que la gente lo digiera, lo analice, se hagan parte de eso realmente. Entonces comenzamos a tomar acción. Debemos ser conscientes que pueden venir problemas. Debemos esperar problemas o circunstancias. Siempre, ante todo cambio, ante todo proyecto, van a haber circunstancias. Debemos estar preparados para ello. Debemos también señalar los buenos éxitos, los logros de cada persona de nuestro equipo, por pequeños que sean. Es muy importante resaltar esos logros, esos éxitos. Eso da ese ánimo para que las personas puedan continuar. Eso motiva a las personas. Y debemos revisar nuestro plan diariamente. El plan que hagas, que desarrolles para manejar un proyecto, en esa planeación, debes tenerlo de tal manera que lo puedas ver, observar periódicamente. Aquello que escribas con fechas establecidas, etcétera, debe ser algo que podamos ver, que puedas ver diariamente para ver cómo va haciendo ese progreso.
Como líderes tenemos áreas donde somos débiles y donde somos fuertes. Y es allí donde un líder que maneja la ley de la navegación entiende que hay momentos en que se debe pasar, como se dice en términos deportivos, se debe pasar la pelota a alguien más, que no necesariamente es algo que vamos a hacer nosotros, sino si es algo que no es parte de mis fortalezas y tengo en mi equipo a alguien que sí tiene esa fortaleza, debo pasarle la pelota. Lo que sería en los deportes, en el fútbol, por ejemplo, el capitán. El capitán de un equipo es aquel que sabe a quién pasarle la pelota. No necesariamente es el que va a anotar el gol, pero él sabe y él mira adelante quién está ubicado, quién está en la posición correcta, quién tiene lo que se necesita en ese momento para hacer una anotación. Eso es lo que debemos hacer en la ley de la navegación, entender nuestras fortalezas, nuestras debilidades también y en el caso que es necesario pasar esa pelota a alguien más. Un líder que maneja la ley de la navegación sabe para dónde va y lo más importante, lleva a su gente consigo mismo. No es solamente un trabajo de una persona, sino es un trabajo en equipo. Podríamos cerrar esta ley diciendo que la ley de la navegación sigue la ley del carpintero. La ley del carpintero dice que el carpintero mide una vez, mide 2 veces, pero corta solo una. Muchas gracias.